Bueno, muy buenos días y un gusto acompañarlos en este ciclo de preparación de análisis y estudio de mercados objetivos a la hora de exportar. Sabemos que hay un grupo muy diverso de empresas que pueden ser tanto de sectores agroalimentarios, servicios, industrias creativas y por ende esto más bien tiene un interés de ser práctico y útil con consejos y algunas herramientas que les puedan ayudar en el proceso de evaluar diferentes mercados de interés, con una lógica de prospección de mercados y evaluación previo al esfuerzo comercial propiamente tal de abordar un mercado, más en lo que sería penetración o comprometer recursos en la implantación en algún mercado. Entonces esto se entiende que es en la fase previa. En mi caso voy a hablar de la zona Europa y luego vamos a tener dos ponentes más por África y Medio Oriente. Y en el caso nuestro, acá les estoy mostrando los países donde ProChile tiene presencia, ya sea a través de oficinas comerciales o oficinas de representación comercial, pero en definitiva oficinas en las cuales ustedes se pueden apoyar para levantar información y también a futuro, por supuesto, para emprender acciones en los mercados, recabar información que les falte para este proceso. La verdad es que cuando hablamos de Europa es una zona sumamente diversa y amplia. Estamos hablando de la Unión Europea, pero aparte tenemos países como Turquía, Rusia y hoy día Reino Unido, que ya no es parte de la Unión. Y es una zona sumamente diversa por múltiples factores. Estamos hablando de un mercado final objetivo de casi 740 millones de consumidores, pero no es un solo país y eso es uno de los mensajes claves que, por más que parece muy obvio, muchas veces se pierde de vista. Acá una especie de punteo de los temas por los cuales queremos pasar, algunas consideraciones más bien cualitativas, culturales de cada una de las zonas dentro de un gran mercado como puede ser este, y luego para el análisis mismo del mercado, parte de los temas mínimos que creemos que es súper importante puedan estudiar antes de decidir si este es un mercado o específicamente qué país es el mercado al cual yo quiero intentar exportar mis servicios, productos o desarrollos. Entonces vamos a ir analizando cada uno de estos puntos a lo largo de la presentación y me pidieron que no viéramos mucho tema de cifras que estuviesen al alcance. Esto es nada más que introductorio. Al cierre del año pasado Chile exportó casi 71.000 millones de dólares y esta es la distribución tanto por cobre no cobre en el gráfico de la izquierda y en el de la derecha pueden ver la distribución geográfica donde Europa explicó un 13% del total de exportaciones incluyendo cobre, con un total de 9.300 millones de dólares exportados. La distribución de las exportaciones o envíos solo de bienes, dejando fuera cobre, ustedes pueden ver que hay más o menos un 53% que está explicado por alimentos y bebidas, siendo obviamente muy fuerte frutas frescas, frutos secos y deshidratados, productos de pesca y acuicultura y vinos, pero también hay productos forestales, minerales, manufacturas y un largo etcétera de muchas partidas que son exportadas hoy día a Europa. Hay que señalar que acá no estamos contemplando servicios y tampoco todos los envíos que estén relacionados con industria o economía creativa, y en el caso de Europa tiene una importancia bastante determinante. Entonces, a la hora de hablar de Europa, no hablar como que fuese solamente un mercado, sino que la verdad es que hay una gran diversidad de realidades. En este caso, estamos hablando de un continente compuesto por más de 50 países que tiene un montón de diversidad cultural e histórica. Obviamente hay muchas lenguas dominantes en cada territorio, incluso lenguas cooficiales dentro de los países, y por ende hay distintas formas de comunicar. Comunicar, me refiero desde el punto de vista de la comunicación de posicionamiento de productos, de marketing, de cómo relacionarme con mis consumidores o con mis compradores potenciales, diferentes formas de negociación, hay diferencias en los medios de instrumentos de pago, hay barreras o que podrían entenderse como barreras, básicamente por desconocimiento, de cómo hacer negocio en cada sitio. Hay diferencias normativas, regulatorias, de hábitos de consumo, de preferencias del consumidor, y con esto más que asustarlos es darle una idea de la importancia que es tener partners locales, y en este caso ustedes tienen muchas oficinas de ProChile, tanto las 16 oficinas regionales de Chile como las oficinas comerciales, en las cuales ustedes se pueden apoyar para este proceso de evaluación y de ir dando un poco el checklist de todas las cosas que creemos importante revisar. En el caso de la Unión Europea tenemos un acuerdo de asociación vigente con Chile,
y hay algunos otros países del bloque que no tienen acuerdos de libre comercio, y esto va a implicar que no todo es equivalente para cada país que ustedes quieran evaluar. Habrán diferencias arancelarias o pararancelarias en cada uno de los casos, y es súper importante tener esto en mente antes de. Seguramente ya les han hablado del Centro Digital de Conocimiento, que es una herramienta de ProChile que pueden acceder todos para descargar información que vamos generando tanto a nivel sectorial, regional, como en los mercados. Y acá vamos a ir poniendo algunos ejemplos. Este es un clave cómo hacer negocios en Rusia y va a entrar en detalle de temas culturales, de formalidades, de recomendaciones de la oficina, y hay uno por cada oficina comercial. No solamente en Europa, en general en ProChile, así que de todas maneras la primera invitación es a conocer esta herramienta. Antiguamente los estudios estaban cargados en la página de ProChile, hoy día hay un repositorio que se está enriqueciendo, hoy día entiendo que hay unos 300 estudios ya cargados y a fines de mes de septiembre deberíamos estar cerca de los 1000, es decir, hay un repositorio de información muy interesante para consulta previa y para ir discriminando un poco en cada una de las materias que vamos a ver acá. Ya entrando en detalle del análisis propiamente de algún mercado en particular, obviamente identificar el tamaño del mercado, no solamente la población, sino que cuál es el tamaño consumidor de mi producto o servicio, ya sea de frutas, ya sea de videojuegos, ya sea de cuántos lectores hay en algún mercado. Las diferencias entre poder adquisitivo, en el caso de Europa es evidente, hay países de Europa del Norte con un poder adquisitivo mucho mayor a Europa del Sur, Europa del Este, y etcétera. Entonces es muy importante identificar para mis soluciones, productos o servicios cuál es el universo, el tamaño de mercado al cual yo me estoy enfrentando, entender cuáles son las tendencias de ese mercado, las preferencias del consumidor y de las cadenas de distribución. Marcamos en negrilla sostenibilidad porque en el caso de la Unión Europea en particular, Norte Europa con mayor acento, el tema de la sostenibilidad viene hace mucho tiempo desarrollándose y esto ya se enmarca a nivel de la toma de decisión por parte de un consumidor que prefiere a lo mejor un producto que no haya recorrido largas distancias, y estamos hablando de kilómetro cero o de productos de cercanía. Hay una mucho mayor conciencia de el impacto de mis decisiones de consumo, y esto tiene que ver con identificar cuál es el impacto que tiene la huella hídrica o de carbono de un producto determinado que estoy consumiendo. Entonces, entender que esto es mucho más que un eslogan, es mucho más que una moda, es algo muy real y que afecta a la toma de decisiones de muchos consumidores en Europa, y hay que tenerlo presente tanto para adaptar mi comunicación, packaging, y tanto como para definir también qué mercados son los que yo voy o debo abordar. Hay diferencias obviamente en los hábitos de consumo y, muy importante, la sensibilidad de precios. No todos los mercados, como decíamos antes, el poder adquisitivo es distinto, están dispuestos a pagar lo mismo por un producto, por ejemplo, orgánico o que tenga tal o cual certificación. Existe dentro de Europa diferencias y distintas sensibilidades a precio también. En el caso de los alimentos es muy evidente, tanto España, Francia, Italia son grandes productores agrícolas, Chile también es un gran exportador de frutas, principalmente a Europa. Tenemos que entender cuál es la producción local, cuáles son nuestras ventanas de diferenciación con la contraestación que se nos produce, pero luego, saliendo de la estacionalidad, hay productos permanentes en el tiempo que tienen un envase final, y es muy importante poder entender tanto el impacto de la competencia local y también intracomunitaria o exportaciones entre Europa, que es lo predominante, para poder definir cuál es mi espacio de acceso. Para los ítems de arriba, de nuevo, el Centro Digital de Conocimiento tiene estudios de mercado por productos o sectores específicos. Hay fichas de país, fichas de caracterización de cadenas de distribución. En el caso de análisis de competencia y producción local, hay muchísima información de libre acceso en la Unión Europea, como pueden ser informes de producción de los ministerios de Agricultura o de las distintas asociaciones gremiales. Esto es para productos, pero también para servicios. En el caso de industrias creativas, hay una gran cantidad de libros blancos o fichas de la industria que se hacen cada año o cada 2 años, y nos entregan una muy buena idea de cómo opera un mercado, los principales actores, cuál es tu competencia, preferencias del consumidor, etcétera, que son muy buenas para poder estudiar el mercado antes de emprender acciones. La visita de prospección o misiones de prospección a ferias, que no es solamente ir a una feria, pero también a conocer puntos de venta, packaging, precios, etcétera, es muy relevante. No todas se hacen de manera presencial. Hoy día con la pandemia muchas han sido de manera virtual, pero esto es algo que
siempre recomendamos porque es un punto donde la empresa se puede nutrir de mucha información, se comprende también la forma de hacer negocios de cada uno de los mercados y un punto natural de encuentro entre la oferta y la demanda, no solamente de ese mercado. Europa es un lugar donde se llevan a cabo muchas ferias, no solamente del país donde está la feria, sino más bien es un punto de encuentro internacional. Otro factor muy relevante son los datos estadísticos que nos puede dar una idea del comercio exterior de ese país en relación a mi producto. Y aquí puedo ver tanto volúmenes como valores y por ende precios promedio de importación de alguna categoría. Ahí les dejo algunas fuentes de datos abiertas. En el primer caso de la Unión Europea en general, segundo caso Datacomex es de España. Es solo un ejemplo, hay muchas más, pero con esto también ustedes pueden avanzar en todo el análisis de precios de importación y tratar de ir construyendo la estructura de precios antes de abordar un importador. Lógicamente hay un entorno regulatorio, si bien en la Unión Europea se intenta homologar lo más posible, luego viene una segunda capa que es local de cada país y luego incluso una tercera que va dependiendo de la distribución o la organización administrativa, política administrativa del país por comunidad autónoma, por región, por estado, dentro de cada país. Muy importante en la Unión Europea el tema de la regulación, una de las zonas más reguladas para acceso de distintas categorías, una de ellas son alimentos, pero también es cierto para farmacéuticos, cosméticos, productos que tienen que cumplir con ciertas certificaciones y regulaciones, entonces es muy importante tener el chequeo de esto previo a venir a un mercado y darte cuenta acá que no cumplías con y luego el costo es mucho mayor. Factores como logística, los puertos de entrada en el caso de bienes, obviamente hay hubs logísticos muy fuertes en Europa, como puede ser el puerto de Rotterdam, que es el principal de Europa, luego Amberes, Hamburgo, varios en el caso de España, Valencia y Algeciras, hay varios puertos más de gran relevancia y también es importante poder identificar cuál es la cadena de distribución post llegada al puerto, si quiero llegar a ciertos mercados, cuál es el puerto que mejor me conviene. En el caso de bienes, insisto, la fiscalidad es muy variable, hay IVAs diferentes en cada país, hay impuestos a la renta, etcétera, y por ende hay que considerar algunos de estos factores a la hora de fijar precios, por ejemplo. Identificar si existen otras barreras de entrada, como pueden ser el requisito de tener licencias en el caso de un importador. Hemos visto empresas chilenas que quieren exportar y su definición es instalarse en el mercado para ser importador y de esta manera integrar un poco el proceso sin conocer en detalle los requisitos de importación y eso finalmente les ha encarecido y les ha alargado el proceso para poder dar inicio. No son infranqueables, pero es bueno poder hacer este análisis previo a la toma de decisiones. Controles sanitarios, esto es algo que es bastante más conocido. En el caso de servicios, software e industria creativa, de qué manera hay normativas de propiedad intelectual y protección. Y en el caso de protección, el Reglamento General de Protección de Datos que está implantado en la Unión Europea es fundamental, sobre todo para software, empresas de servicios, empresas que tratan datos de forma masiva, soluciones de inteligencia artificial, aplicaciones, etcétera, que deben cumplir con este reglamento, ya sea para vender desde Chile como para una implantación local. Una vez que estamos en este proceso, que a veces es muy intuitivo de qué mercados elijo, es muy recomendable pasar por todo este proceso para que la intuición vaya muy respaldada por datos y con eso minimicemos el riesgo del error y el costo que está asociado. O sea, acá algunas recomendaciones, revisar cuál es el grado de diferenciación con respecto a mi competencia y eso implica estudiar muy bien con quién voy a llegar a competir al mercado. El análisis de precios y la estructura de estos, cuál es la normativa, ya lo indiqué, los distintos canales de comercialización, si mi producto va a retail o va a Horeca o si es un bien que va a distintos tipos de comercialización dentro de las opciones o a un mayorista o si es un servicio, etcétera. Luego, identificación y comprensión de las exigencias del mercado, del comprador, qué tipo de comprador voy a abordar. En el caso de la diferenciación es más o menos evidente, pero ¿por qué mi producto en este mercado hace sentido? ¿Hay alguna diferenciación en el producto, en el packaging, en la solución propiamente tal que está entregando, que no hay algo parecido? ¿O más bien tiene que ver con los servicios que yo entrego, con el costo de mi servicio o con el precio de mi producto?
los servicios postventa que estoy entregando no los entregan además, etcétera. O sea, cuestionarse cuál es el momento en el que yo llego al mercado, cuál es mi competencia y cómo me diferencio de ello es fundamental. Estoy respondiendo a alguna tendencia de largo plazo, como lo que mencionábamos antes, consumo ecológico, orgánico, alimentación saludable, funcional, sostenible, o tiene que ver con un evento puntual específico, como puede ser una ruptura en la cadena de suministro o la llegada de la pandemia y necesito vender algunos productos que son de necesidad durante ese periodo, etcétera. En la estructura de precios, acá obviamente no voy a ahondar en demasiado detalle, pero si estamos hablando de un precio FOB en Chile, construir toda la cadena de valor, considerando costos logísticos, seguros, si es CIF de ahí para adelante, considerar las distintas etapas y eslabones de intermediación, si es que aplican o no tasas arancelarias, impuestos y otros, y obviamente los márgenes de venta de los actores en la cadena, ya sea directo, si tenemos un importador, distribuidor, o tenemos algún retailer que pueda hacer todas las funciones en una, tener una definición de precios a priori antes de poder abordar potenciales compradores es muy importante. Acá algunas fuentes que pueden ser de utilidad. Vamos a poner un ejemplo concreto de España. Este es el Datacomex que les hacíamos referencia anteriormente, y pusimos una glosa específica, mejillones congelados, y con una bajada de unidades euro y kilos, y acá ustedes pueden ver envíos de tal cantidad de valor por kilo, obtener un precio promedio que te va a dar una primera mirada, determinar aplicabilidad de tasas arancelarias, en caso que sea, acá tenemos dos herramientas que son muy útiles y consideramos recomendable que las incluyan. Esto está basado en un sistema de autoevaluación, o sea, no es complejo. En este caso se puede elegir tanto por el producto como por el código del sistema armonizado, y te va a ir abriendo el paraguas y la estructura del código, partida, subpartida, etcétera, y luego te puede indicar cuáles son las preferencias que aplican. En el caso de Chile hay 0 arancel para este producto versus un 10%, y puedes ver si hay algunos atributos de competitividad mayor, pero luego incluso puedes seguir bajando por norma de origen, impuestos y todo lo demás que pueda ser relevante para el análisis previo de algún mercado. Otra herramienta útil es el precio de venta mayorista. En algunos mercados, voy a continuar con el ejemplo de España y los mejillones, en este caso la red de mercados mayoristas de España entrega precios semanales de productos en cada uno de sus puntos. Acá está Mercamadrid, Mercabarna, etcétera, y esto es abierto, como digo, y en el caso del mejillón, este es un precio para producto fresco, pero de todas maneras es un ejemplo válido de una semana en particular, y tú puedes ver la variación en promedio de los distintos puntos. El Mercamadrid es la mayor plataforma logística de productos dentro de España, y también te entrega precios, en el caso de acá es mejillón congelado, durante todo el año, identificando el precio máximo, mínimo y el más frecuente, que sería el promedio, y con eso ya te deja alguna idea de relación en la etapa de construir este precio. Y luego, obviamente, el precio de público, el precio de venta final a público. Hoy día es mucho más fácil que antes identificarlo en Internet. Este es un ejemplo reciente de Carrefour, donde el mismo kilo que antes vimos en 5, a mayorista está en casi 8 euros el kilo, en un formato específico, pero nos ayuda a tener una referencia de un producto específico con ese calibre, y nos ayuda a generar precio. Esto es mucho más evidente para bienes que se transan obviamente a público en formato masivo. No es tan evidente para industrias creativas, servicios, que es bastante más difícil poder llegar a esto. En términos de normativa, esto es un capítulo largo, recomendamos tomarlo con tiempo y con seriedad, con apoyo también. Lógicamente, creo que tienen una gran red de instituciones públicas y privadas al servicio que les pueden apoyar. Fundamental contar con la clasificación arancelaria del producto, en este caso, para poder identificar cuáles son los reglamentos que aplican, tanto a nivel de la Unión Europea como luego a nivel de cada uno de los países, a nivel de aduana, normas, regulaciones que les puedan inferir y que puedan influir en el proceso, en los tiempos y en los costos. Esta presentación la vamos a compartir, así que van a tener ahí los links de acceso, que es lo que más nos interesa, es poder darles estas herramientas. Y entender que el tema de la normativa no es único, es muy variado y afecta según tu categoría de producto o servicio,
la hoja de ruta que tienes que seguir. Hay normas de ingreso que son sumamente conocidas para productos que ya tienen una madurez importante en Europa, como pueden ser frutas, productos del mar, frutos secos, frutos frescos, pero hay otra serie de productos que no lo tienen tan claro porque son más nuevos, están emprendiendo recién el camino de acceso al mercado, y donde es muy necesario revisar ingredientes de productos terminados, normas de packaging, de etiquetado, de contenidos o normas, no superar ciertos índices máximos de ciertos compuestos, y lo mismo aplica para el caso de servicios, industria creativa. Acá un ejemplo para graficar algo de manera más clara. Hay una normativa Novel Food que afecta a todos los alimentos que no podamos demostrar su consumo de manera masiva o habitual antes del mayo del 97, se denominan nuevos alimentos, y hay toda una formalidad. Ejemplo específico, concreto, el caso del cochayuyo, hoy día no está permitida su exportación a la Unión Europea porque es considerado novel food. Para cambiar eso es necesario presentar un expediente ante la Unión Europea y esto demanda tiempo y recursos. Entonces, muy importante tener el chequeo de productos quizás nuevos o más innovadores que vayan entrando al mercado, que contengan ciertos ingredientes e insumos para estar seguros que luego no nos retienen una carga en la Unión Europea por no cumplimiento de una norma. Acá, insisto, las redes de apoyo son Oficina Regional de ProChile, Oficina Comercial de ProChile en los mercados, tenemos Agregaduría Agrícola para la Unión Europea en Bruselas, en Bélgica, también tenemos Agregaduría Agrícola en Rusia, y hay una serie de otras instituciones públicas, ministerios y servicios que prestan servicios que son muy útiles en esta etapa. Está el área de acceso a mercados de la SUBREI, está ODEPA en el caso del Ministerio de Agricultura, Senapesca, SAC, hay muchas entidades que nos pueden ayudar antes de abordar este proceso. En tema de alimentos, también señalar o destacar el acuerdo de homologación orgánica, que acá se denomina ecológico o bio en la Unión Europea, y es básicamente la autorización para certificar con el sello orgánico o ecológico los productos de producción ecológica en Chile. Estos deben ser certificados por alguna agencia autorizada, pero básicamente entender que esto es un diferenciador, no todos los países tienen esto y es algo que nos juega a favor. También en el mismo link tienen también acceso a normas específicas para la importación de productos ecológicos u orgánicos. Y esto es importante destacar la visión que tiene la Unión Europea, esto es de aquí al 2030, pasado mañana, esperan tener un 25% de las tierras agrícolas de la Unión Europea destinadas a cultivos ecológicos. Esto hay que verlo, obviamente, pero es una ambición de la Unión Europea y esto, en la medida que se vaya haciendo exigible a la agricultura en Europa, también va a ser traspasable a terceros países, y son alertas que hemos ido levantando tanto desde ODEPA, Agregaduría Agrícola, y de las distintas agregadurías comerciales de Europa, porque son señales que nos deben dar ciertas indicaciones de cómo avanzar. Dentro de esta parte normativa, cercano a la normativa, está el tema de certificaciones. Algunas son por obligación, otras son voluntarias, otras finalmente terminan siendo obligatorias porque el consumidor las exige, o más bien la cadena de distribución las implementa para poder diferenciarse hacia el consumidor. Y como decía al principio, hay una gran cantidad de ellas. Algunas son relacionadas al envase, que tenga un 50% de plástico reciclado, que sean fair trade, que cumplan con normativas de rainforest, de reforestación, pesca y acuicultura sostenible. Son algunos de los ejemplos que son más que evidentes, que lo vemos todos los días en punto de venta, y que cada vez más ciertos retails lo ponen como condición de entrada. En algunos casos es una preferencia, en algunos casos ya es un requisito. Y a nivel de regulación de la Unión Europea, yo mencionaba antes la política de la granja a la mesa, que es parte del Pacto Verde Europeo, y aquí también hay normativas de uso de pesticidas, de uso de antibióticos en ganadería y en acuicultura, que es muy importante obviamente monitorear para los efectos de poder cumplir con estas normas. Hay un calendario de reducción en sus usos que lo podemos consultar también. Otro tipo de regulaciones a tener en cuenta son obviamente licencias, propiedad intelectual, derechos de autor, en los casos más bien de servicios, software y innovación. Les dejamos acá también el link al manual de la SUBREI, un manual de exportación de servicios reciente. Vale mucho la pena poder consultar tanto las preguntas frecuentes como el manual mismo. Es muy claro, especifica y explica los 4 módulos de exportación
y las distintas etapas dentro del proceso para los que no lo hayan conocido. Llegado a este punto que nos hemos preguntado o hemos conocido una serie de fuentes de información, es válido preguntarse, ¿sigo siendo competitivo? Mi intuición se ve bien encaminada, tanto a nivel de precio, de packaging, de hay 200 competidores haciendo lo mismo, llego yo muy tarde, estoy en un buen momento para abordar un mercado o no, debo elegir entre 2 o 3, tengo ya definida mi estructura de costos, es muy bueno obviamente luego chequearlo con reuniones más específicas, digamos, para entender si es que estoy considerando todos los factores. Tengo la capacidad de escalar productivamente para poder llegar a distintos mercados en forma simultánea, tengo la capacidad de abrir distintos canales de comercialización, etcétera, y el tema de la diferenciación e innovación es fundamental. Bueno, escalar de manera rápida y tengo bien definida la estrategia para abordar el mercado o los mercados en particular. Voy a ir a hacer una exportación directa desde Chile, voy a buscar un importador, en caso de software y servicios voy a buscar un agente comercial, voy a buscar un distribuidor de mis servicios, voy a buscar un partnership con alguien, con alguna empresa integradora de servicios o de tecnología, me voy a implantar finalmente en alguno de los mercados porque he identificado que ese es mi mercado de interés, etcétera. O sea, hay varias preguntas que tenemos que responder porque asociado a eso es el presupuesto que tengo que invertir, asociado a eso es qué tipo de herramientas me sirven ir a una feria o contratar directamente servicios de algún consultor o abogado que me ayude a constituir la empresa, etcétera. O sea, hay distintas aristas que hay que considerar. Un poco más pensando en el producto final, canal de comercialización tradicional que podemos describir hipermercados, supermercados, tiendas de conveniencia, ferias, mercados un poco más informales. También contamos con, de nuevo, en el Centro Digital de Conocimiento, acá pusimos un ejemplo de Estados Unidos, pero hay varios canales de retail, de Horeca, de los mercados europeos, están en este momento siendo cargados en el portal, pero hay estudios de supermercados, de hipermercados, etcétera, por la gran mayoría de los países de Europa también. Muy recomendable estudiar la composición, la estructura, cuántos pasos, cuántos eslabones hay, cuáles pueden ser a veces los márgenes promedios, muy difícil de hablar de márgenes para todo, siempre es específico para alguna categoría, pero muy importante estudiar a través de qué canal yo quiero entrar y obviamente la competencia que tengo ahí. Esto es un esquema tradicional para algunas partidas de alimentación que hemos visto en el tiempo. Hay un importador que en algunos casos también es productor, en algunos casos también es distribuidor. Normalmente no es así, pero ocurre, existe. Hay una figura de importador que luego utiliza canales de distribución interior, ya sea de manera geográfica o por productos. Hay productores que importan para poder abastecer el resto del año, el año completo a sus clientes. Esto es real en muchos de los mercados de Europa que son productores agrícolas, que tienen sus clientelas, exportan mucho dentro de Europa, tienen clientes en supermercados en Reino Unido, lo necesitan abastecer todo el año y obviamente complementan su existencia y la cadena de distribución a lo largo del año con importaciones de terceros países, considerando estacionalidad o abastecimiento. La venta directa a retail va a depender mucho de cada uno de los mercados. Hay algunos mercados que por volumen y por tamaño, los supermercados hace tiempo tomaron la decisión de integrarse en el proceso de compra, también por lograr una estabilidad de suministro. Muchos otros no lo hacen porque no es su core business y prefieren mantener la relación con un importador en el mercado de Europa en general, la Unión Europea. Hay una lógica de muchos importadores que son procesadores y agregan valor. Esto es cierto para productos del mar, es cierto para productos cárnicos, es cierto para fruta, especialmente frutos secos que tienen que hacer un proceso de reempaque, en algunos casos de pelado también de fruta. Entonces, el llegar directo a retail es factible, se puede, hay que estudiar muy bien en qué países es una práctica más común, pero no es estándar, no es la práctica en todas partes. Muchas veces el importador se transforma en un actor necesario. Obviamente en el contexto del año pasado de pandemia hemos visto una explosión del desarrollo del e-commerce en general.
pero en particular para lo que tiene relación con la oferta exportable chilena, muy relevante para alimentos. Sigue manteniendo una tasa del total baja, pero ha tenido tasas de crecimiento importantes, o sea, ha crecido mucho, sigue representando una porción menor de la canasta de compra, pero sin duda es un elemento que llegó para quedarse y ha cambiado los hábitos de consumo de manera importante. Y acá vale la pena, de nuevo, dentro de ProChile, a lo menos hay un área de apoyo que es el área de e-commerce, que ha desarrollado muy buenas alianzas con proveedores de servicio, o sea, consultores en Chile como afuera, ha generado alianzas también con portales de e-commerce, tanto en Norteamérica, Asia como en Europa, y aquí también hay un acompañamiento que ofrece ProChile al proceso previo de evaluación de mercado, contando con todas estas herramientas, entendiendo si cumple o no con todo lo que, no voy a leer todo lo que hay acá, pero en definitiva los hitos que necesito conocer para poder tomar la decisión de ingresar a uno de estos mercados. Acá nuevamente el Centro Digital de Conocimiento, pusimos un ejemplo de un estudio de e-commerce en Polonia reciente, con los principales actores, cuáles son los canales preferidos para cada una de las categorías, no solamente bienes, también obviamente hay plataformas de distribución digital, ya sea de música, contenido audiovisual, libros digitales, etc. Esto tiene un carácter bastante transversal y, como digo, va con una tasa de crecimiento muy relevante. O sea, es muy importante que se sumen al esfuerzo de esta estrategia de ProChile para poder apoyarse en la definición. Obviamente, comercializar a través de e-commerce no me exige de cumplir las normas que hemos revisado antes, eso es bueno recordarlo y tenerlo como advertencia. Voy a pasar aquí un poco más rápido, lo señalé antes, cuantificar la demanda potencial, tratar de entender cuál es mi demanda potencial, cuáles son mis grupos de consumidor final por estrato socioeconómico, geográfico, hábitos de consumo, etcétera, por preferencia de tiendas, por gustos, por tendencias, y luego entender si mi importador, distribuidor, procesador va a retail, va a Horeca, etcétera, para poder definir si a lo mejor una bodega, una viña, quiere exportar vinos a un mercado, a lo mejor necesita un importador para el canal Horeca y otro para el retail, irá con distintas etiquetas, etcétera. Eso es muy habitual. Algunas de las exigencias que pueden surgir o conclusiones que pueden surgir después de este proceso es: necesito adaptar mi etiqueta, necesito reformular productos. Hemos visto recientemente algunas empresas que lo han tenido que hacer. Afortunadamente era factible y cambiando algún ingrediente pueden acceder al mercado de la Unión Europea, y por ende nos prueba la experiencia que es muy importante hacer todo este análisis antes de hacer un envío, que luego queda retenido, que luego lo tienes que devolver o destruir. También lamentablemente hemos visto casos así, y la recomendación es hacer todo esto para evitar tener luego que destruir un pallet de algún producto o más en el mercado, lo cual obviamente es caro y no es lo deseable. Nuevamente preguntarnos si seguimos siendo competitivos y cómo podemos abordar el mercado. Y acá destacar algunas de las estrategias y acciones que estamos desarrollando puntualmente desde el año anterior y este año. A lo largo de las oficinas que yo les mostré en un principio, tenemos una estrategia de innovación alimentaria para Europa que tiene varios brazos de apoyo. Uno es justamente la revisión normativa de etiquetado y de composición de alimentos para 15 empresas que van a pasar después de una convocatoria pública, van a pasar por un consultor externo que va a identificar si estos productos están vigentes, están con viabilidad para poder ser exportados antes de empezar a contactar a los importadores. Esto es para destacar solo un ejemplo. En el caso de innovación y apoyo a la internacionalización del emprendimiento en Chile, hemos generado un programa que se llama ProChile GlobalX, que es un programa que le va a permitir a 40 empresas que también fueron convocadas, concursadas y convocadas, poder acceder a distintos mercados de interés para internacionalizar sus soluciones, ya sea vendiendo, buscando alianzas, buscando programas de soft landing o aceleración, en algunos casos buscando rondas de levantamiento de capital, un poco un traje a la medida y un acompañamiento permanente a distintos sectores. En el caso de Europa hay una característica muy típica que es la alta cantidad de ferias profesionales de carácter internacional que se llevan a cabo en Europa. Algunos mercados muy grandes, muy líderes en esto son Alemania, España,
Francia, Reino Unido, donde se llevan a cabo muchas ferias. Son multisector y coincide con esto que ProChile tiene presencia en gran parte de estas ferias que son de relevancia para nuestro sector exportador. Esto incluye industrias creativas, hay muchísimos festivales de coproducción, hay festivales de comercialización, hay espacios de coproducción y cofinanciamiento para industrias creativas, hay festivales donde asisten programadores de eventos, de festivales, sellos, etcétera. O sea, realmente hay una gran cantidad de instancias de punto de encuentro del sector profesional donde están compradores y oferentes. En el caso de alimentos, las principales ferias de alimentos como son Anuga, Cial y luego la Seafood de Barcelona hoy día, la Feria Conchemar. Hay una gran cantidad de ferias por sector que son muy relevantes y son muy demandadas por nuestros exportadores porque son ferias donde se concretan negocios y también se pueden intercambiar todas estas tendencias y cambios en los consumidores. Ferias en ámbitos de servicio, como por ejemplo la Smart City de Barcelona también, y ferias de innovación. Estamos participando en distintos, más que ferias, a lo mejor encuentros, congresos. Vamos a estar este año en Web Summit, vamos a estar en el London Tech Week y participamos de distinta manera en distintos foros, dando acceso también a nuestra oferta exportable. Se han desarrollado a lo largo de este año distintas ruedas de negocio específicas para Europa. Una fue de frutos secos, hicimos una de productos del mar, y se llevan a cabo de manera transversal en ProChile una gran cantidad de ruedas de negocio que ha supuesto acceso a muchas empresas chilenas a cierre de nuevos negocios, y esto es herramientas que obviamente invitamos a que ustedes sigan y vayan conociendo. Algunas recomendaciones final, de nuevo, y a riesgo de ser majadero, adelantar en la parte de definición de estrategia. Esto es un mercado exigente por temas normativos, por temas de tendencia, por madurez de mercado, que ya hay muchos actores presentes y tengo que llegar a competir con una buena propuesta de valor. Y por ende, adelantar todo lo que se pueda en términos de información de mercado, de realizar estudios. Lamentablemente hemos visto muchos casos de empresas que no lo han hecho y luego han tenido que dar un paso atrás, y esto es más caro, es más largo. Nuevamente la red de apoyo institucional, yo mencioné oficinas regionales, que es el punto focal, el punto inicial de comunicación para ustedes. A través de ellos llegan a las oficinas comerciales. Mencioné el área de acceso a mercado de Subrey, es fundamental. Aduanas para la clasificación correcta de los productos. Bueno, en fin, la agregaduría agrícola, aduanas. Hay una red institucional de apoyo muy importante. Definir muy bien el modelo de negocio que van a desarrollar, si es implantación, si es venta desde allá, búsqueda de distribuidor, y algunos, creo que puntos que ya mencioné. Europa es un mercado maduro, tiene una alta penetración, un buen conocimiento de los productos chilenos, sobre todo frutas, frutos secos y productos del mar, donde tenemos una presencia hace mucho tiempo y se ha invertido mucho en tener una muy buena percepción del producto. Lo mismo queremos lograr con otras categorías de productos quizá más nuevos en el mercado y que tienen un camino más largo por acceder. Ahí hay un trabajo de posicionamiento de marca muy importante con las marcas sectoriales de ProChile, a las cuales también obviamente les invitamos a conocer. Es una zona geográfica multisector muy relevante para industrias creativas, muy relevante para alimentos, pero también para ámbitos de innovación. Es hoy día la tercera zona geográfica de destino de las exportaciones de las empresas de innovación y servicios, después de Latinoamérica, Norteamérica y en Europa, y con un crecimiento importante e interesante desde el punto de vista de dar a conocer nuestra oferta. Ya mencioné la red y circuito de ruedas de negocio y ferias. De nuevo, hay un calendario de ferias publicado en la página de ProChile para que ustedes puedan revisar cuáles de estas son de interés. Y todo lo que mencionamos en términos de factores cualitativos, seguir las tendencias que hay desde el punto de vista del consumidor. Y con esto yo concluyo. Espero que les haya sido de utilidad a la hora de determinar ciertos pasos, entregarles fuentes y herramientas de información para apoyar el proceso de análisis de mercado, y obviamente disponible para a futuro a través de la oficina regional. Nos puedan contactar, generar alguna reunión con los mercados que sean de interés